A los 10 años me fui de la casa. Las niñeces diversas somos, desde niños somos así. Yo me acuerdo que yo me estaba poniendo un vestido con una prima y entró mi abuela y me agredió. O sea, fue bastante violento. Entró, me trajo para Costa Rica con el afán de que mi papá la buscara. Si te pregunta la policía, vos sos Hansel y yo soy tu tía. Las personas que debieron protegerme, las personas que debieron darme cariño, eran las que me violentaban. Aquí está el chisme completo. Usted que lo quería saber en historias de Instagram, preguntas anónimas. Aquí está. ¿Quién se las pegó a quién? Yo no estoy dispuesto a permitir que alguien intente violentarme de cualquier manera. Incluso, y aquí lo voy a decir, y es la primera vez que lo digo. O sea, la gente es de ley que vos te tenés que llevar fatal. Le hice un escándalo que no tienen idea. Me imagino. Sí, y fui hasta el MINED. Si usted está pasando por una separación, fortalezca sus vínculos, fortalezca a su red de apoyo. A mí me ha ayudado mis amigas, me ha ayudado mi familia. Yo me creo mucho, yo me creo lo que soy. Sí. Si para vos eso es mucho, ese es tu problema, es pero exacto. Soy mucho. Era mi segunda vida, como la mujer en el espejo. Hola indómitos, indómitas, nuevamente felices, esta vez llevando a ustedes el episodio número 14 y no saben lo orgullosa que eso nos tiene. Para quienes nos ven por primera vez, un gusto saludarles, mi nombre es Nidia Monterrey y me encuentro acompañada de mi amiga Katy Juárez. Hola. Hoy tenemos un invitada y luego él nos va a decir cómo nos podemos referir mejor, pero sin duda alguna un personaje, quien ha tenido la dicha de conocerle, de platicar con escuchar sus experiencias y sobre todo ver su parte artística talentosísima, su show. Van a saber de lo que estoy hablando. Hoy nos acompaña Víctor Manuel Pérez, comunicador, también empresario porque tiene su propio negocio, ya vamos a estar hablando de eso, y talentosísimo porque le hace a muchas cosas que van a ir descubriendo en este episodio súper especial. Víctor Manuel, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy bien y emocionado por compartir un poco, algo distinto que me emocionaba. Yo he visto todos los episodios de ustedes y me encanta. Ay, nosotras felices. Súper felices cuando colegas nos dicen que han visto nuestros episodios porque pues uno sabe que nadie más entiende los esfuerzos que hay detrás para llevar un producto a ustedes que nos ven desde afuera que otro colega, ¿verdad? Claro, y es que ustedes muestran un rostro humano de las cosas y eso es muy, muy llamativo, pues porque normalmente estamos acostumbrados a contar historias y solo escribirlas o contarlas y hacerlas. Pero cuando estamos del otro lado y ustedes lo están contando espectacular, o sea, es conocer la verdad de la otra persona. Ay, me encanta. Y hablando de eso, Víctor Manuel, pues qué mejor que irnos al inicio. Y siempre he platicado con Katy, incluso en unos episodios anteriores, de que las infancias se piensan, tal vez nosotros lo pensamos como lo más bonito de nuestras vidas, pues porque no pagábamos renta, no teníamos problemas existenciales como los de hoy en día siendo adultos, pero la realidad es que no todas las infancias son lindas, porque al final a los niños los cuidamos adultos que tenemos heridas y traumas. Uh-huh. Entonces, me encantaría empezar por tu infancia, Víctor Manuel. ¿En qué entorno creciste? ¿Estaba mamá, papá presente, hermanos? Mira, mi historia es bien difícil. Ya lo he hablado mucho con el psicólogo. Yo crecí en un hogar disfuncional. Mi papá tenía su matrimonio y yo salí de una situación que tuvo con otra persona. Y esa otra persona, resulta que cuando yo tenía 6 meses, me regaló a una tía. Que es mi mamá, yo le digo mi mamá. ¿Tu mamá biológica? Mi mamá biológica me regaló a una tía que era hermana de mi papá. Okay. Y mi mamá, a ver, yo ahora le entiendo porque como bien lo mencionas, era una niña criando a otros niños. Que ahora, cuando uno ya hace tantos procesos, uno entiende que al final son gente que tiene muchas heridas y que ver a un niño vulnerable no sabía qué hacer. Se vino a buscar mejor vida. Se vino para Costa Rica, migró, era profesora en la isla de Ometepe.
decidió venirse para Costa Rica. Mi papá también migró, mi papá vivía acá en Limón. Yo me ¿Vos crié... naciste en la isla de Ometepe? No, yo soy de San Jorge. Ajá. Ujú. Y en ese proceso, bueno, 6 años de mi vida, que es la etapa donde uno está aprendiendo, está conociendo. Donde se define la personalidad. No, también. efectivamente, donde yo empezaba a ver, yo a mi mamá, a quien veía a mi mamá era mi tía. Yo no sabía que existía otra persona que era mi mamá. Nunca me lo habían contado tampoco. No sabía. No sabía. Y hasta que a los 6 años, esta persona llegó y me prestó para una Navidad. Ella siempre acostumbraba a llegar, yo solo veía llegar y pensé que era una amiga de mi mamá. Y me decían decirle mamá, pero también me hacían que le dijera mamá a otras tías, porque es muy común, como vivíamos juntos y vengo de una familia bastante grande. Resulta que me presta supuestamente para un cumpleaños y básicamente me secuestró. Me trajo para Costa Rica con el afán de que mi papá la buscara. Eso es lo que me cuentan, y es una visión bastante machista. Vos tenías 6 años. Yo tenía 6 años, no recuerdo, pero en esa etapa, porque vos sabes que el cerebro es mañoso. Las etapas difíciles es donde uno empieza a recordar cosas. Sí. Yo, el primer recuerdo que yo tengo es yo viviendo en Costa Rica, a los 6 años. Encerrado en un de cuarto. eso vos no te acordás mucho. Yo no me acuerdo, solo me acuerdo de algunas cosas porque me enseñaron fotos, porque mi mamá me volvió a contar ya grande. Bueno, resulta que ella me trae para Costa Rica. A los 8 años ya no pudo, mi papá nunca la buscó. Pero discúlpame, ¿decías que tenés un recuerdo de vos en un cuarto? Sí, lo que pasa es que en ese momento migrar era bastante difícil. Y ella se vino en una situación, o sea, vivíamos en un precario. Dormíamos en un cuarto como 4 personas, era una hermana de ella, yo y una persona que era su pareja. Éramos 4 personas durmiendo en un cuarto y esa fue la historia que yo recuerdo. Incluso yo me acuerdo que yo tengo una historia que en una Navidad yo recuerdo que ella me preguntó que qué quería, que le escribiera a Santa, al niño Dios me dijo, escribirle al niño Dios qué querés, y yo toda la vida he querido un carrito de control remoto. Y yo me acuerdo que yo toda la noche, bueno, un niño de 7 años, yo puse la carta debajo de la cama, de la almohada, y yo sentí, cuando ella me intentó meter la mano para sacarla, yo sentí donde me sacó la carta y se la llevó. Y yo dije, ahí entendí de que no era ningún niño Dios, era ella. Pero yo nunca le dije, yo supe que vos me lo regalaste. Y yo recuerdo que el carrito, yo lo disfruté como nunca. Sí, fue mi primer juguete, incluso yo no me acuerdo que tenía juguete antes de eso. Ya después de eso me regresa porque ya era una situación económica, era una mamá soltera, yo todo el día pasaba solo o me cuidaba una tía, me regresa para ya no me regresa para donde mi mamá, me regresa para donde su mamá, donde su abuela que recién acaba de morir. Y ahí ya vivo un episodio distinto de mi vida. Agresiones. Discúlpame, eso ya en Nicaragua. Ya me volvió para Nicaragua, en el municipio donde ella. Ajá. Y ahí los recuerdos que tengo es, aparte que hay recuerdos bonitos, ya hay recuerdos difíciles. A ver, ¿qué te cuento? A los 10 años, yo me acuerdo, y esto es porque hay que resaltarlo, que las niñeces diversas desde niños somos así. Yo me acuerdo que yo me estaba poniendo un vestido con una prima y entró mi abuela y me agredió. O sea, fue bastante violento y un niño a los 10 años me corrió. ¿Te Me corrió de la casa? Por ponerte un vestido. Por ponerme vestido, claro. Para ella fue un choque. Claro. Era un niño, construido socialmente como un niño. Y yo estaba jugando, o sea, no había ningún índole sexual, no había absolutamente, era un niño de 10 Simplemente años. fue que vos te trajo el vestido y de lo que hiciste. Me lo estaba poniendo, me sentía princesa, seguro, no sé. A los 10 años me fui de la casa. Me fui a vivir a una finca que estaba al frente, donde una señora que le agradezco y está viva todavía, doña Carlota. Doña Carlota para mí es mi abuela. Aunque me generó traumas también, porque me acuerdo que doña Carlota toda la vida me dijo: la gente como te ve te trata. Entonces estudia, salí adelante, recoge dinero, porque la gente te va a ver más por eso. Pero doña Carlota me protegió, me daba de comer, me metió a un colegio privado, Wow. me daba para los pasajes para el colegio, porque era en un barrio donde teníamos que agarrar un bus. Pero hubo un momento de mi vida que
yo me sentía como que no pertenecía a esa familia, a pesar de que yo le decía abuelita, le decíamos mamacita, a doña Carlota le decíamos mamacita, y a todas sus hijas yo le decía tía, a una de ellas incluso le decía mamá, porque ellas me contaron que supuestamente en mis primeros meses ella me bañaba, me cuidaba. Ahí me doy cuenta que de los primeros meses la Isabel, mi mamá biológica no sabía creer a un niño. En Rivas hay una festividad que ahorita no se está realizando, que es, nosotros le decimos Papachú, que es la fiesta de Jesús del Rescate, es una fiesta católica, es Yo el le digo santo patrono. Ajá. Hacen feriados y en Popuyuapa se reúne mucha gente, y me acuerdo que me llevaron a una feria a montarme a los juegos mecánicos, y ahí una señora me saludó y me dijo Víctor Manuel, y yo y andaba con mi tía China, empezaron a hablar y como que intercambiaron números, y mi mamá, mi tía, me llamó como a los 2 días y me dijo, yo sé que vos no te acuerdas de mí, pero yo soy tu tía, venía y pasaba jueves, viernes santo con nosotros, y pues me fui. Le pidieron permiso a mi tía y a doña Carlota, por supuesto, porque al final yo estaba a cargo de ella. Y a esa edad fue que volví a casa y me di cuenta que tenía un hogar, porque yo recuerdo que le empecé a contar, o sea, yo me sentí tan confiado que yo me acuerdo que mi mamá estaba en un lavandero lavando ropa a la orilla del lago. Me empezó a decir, yo te anduve buscando todos estos años, yo pensé que Elizabeth todavía te tenía en Costa Rica. Incluso hubo una demanda de por medio, hubo pleitos con la familia, pero claro, era un niño, yo no sabía eso, y mi mamá me empezó a decir de que cuando ella llegaba a buscarme seguramente me escondían, que había una tía abuela de Isabel que como que le decía a mi abuela como ¿por qué no le prestan al chaval? O si ustedes lo maltratan, cosas así. Pero claro, y en toda esa etapa Isabel vivía en Costa Rica, no se daba cuenta de lo que pasaba. Solo llegaba a los fines de año, normal como todas las migrantes. Llegaba a pasar vacaciones allá y yo la sentía a mi mamá. O sea, era mi mamá y yo la veía. Siempre he sido muy pegado con ella. Ahora incluso somos muy buenos amigos. Y nunca hemos hablado de este tipo de cosas. Porque todavía creo que ella está repitiendo un ciclo. Y lo he entendido con la Marta Cabrera, que somos seres de repetir ciclos. Y ella, pues básicamente también fue una niña abandonada y que no sabía crear a un niño. Posiblemente hay violencia de por medio, siendo ella una niña sola en un barrio pobre y un contexto de guerra, porque ella creció en la guerra, ella es una niña de la guerra. Porque tiene muchos traumas sobre todo eso. Pero yo sí recuerdo, o sea, la mayoría de cosas de mi infancia, desde hasta los 12 años, fueron cosas negativas de cierta manera, pero que forjaron el Víctor que hoy. El Víctor que es independiente, que no tengo apegos con mi familia. Fíjate que el único es mi hermano, porque es mi hermano porque lo quiero un montón. Pero con mi familia yo puedo hablar con mi mamá, pero no pasa más allá de... No hay un que me exija algo como soy tu mamá, con ninguna, ni con Isabel ni con mi mamá Ana, y no pasa más allá, y creo que es eso de que es Víctor Manuel que desde niño supo poner un límite en viviste violencia y te tocó básicamente criarte solo. O sea, yo me recuerdo que desde los 8 años, cuando yo estaba allá en el barrio, el Palmar se llama, yo aprendí solo a amarrarme los zapatos. A mí nunca hubo un grande que me dijera cómo se amarran los zapatos. Y recuerdo que a mis primitos menores yo les enseñaba a amarrarse los zapatos. Y ahí, esa es mi infancia. ¿A tu papá nunca lo viste? Fíjate que no. Y esto lo he analizado bastante con la psicóloga. Lo que pasa es que yo tengo un problema de idealización con mi mamá y una idealización machista, porque nos crean a una mamá que tiene que estar presente, pero nunca nos enseñan que el papá tiene que estar. Claro. Entonces yo nunca tuve necesidad de un papá. Ahora ya de adulto, a mi papá yo le hablo,
pero no existe ningún reclamo de por medio. Con este reclamo, viste, yo incluso mis recuerdos no hubo necesidad de papá, no cuento una necesidad de papá, pero de mamá sí. Pero mi papá nunca estuvo. Yo sí sé que mi papá, bueno, cuando yo volví donde mi mamá, que mi papá era el proveedor, pues como la mayoría de hombres que les enseñan a ser el proveedor del hogar. Y se dedicó a eso, pues a mandar dinero. Claro, él tenía su familia. Y yo era el primer hijo varón fuera del matrimonio. De una Él familia. solo tenía hijas. Él solo tiene 5 hijas mayores que yo. Y yo fui el primero, luego vino mi hermano. Nunca estuvo ahí. O sea, yo sabía que existía un papá. Existía alguien que se llamaba Víctor, porque también me llamo Víctor Manuel, igual que mi papá y mi abuelo y mi bisabuelo. ¡Wow! Porque era el primer hijo varón y me pusieron Víctor Manuel. Se ríe. Lo siento, Se papá. ríe. Me encanta. O sea, qué difícil, ¿no? Porque justo hablábamos las infancias pensadas para ser felices y luego vemos panoramas como este, pero justo eso es lo que nosotros le queremos contar a nuestra audiencia, que tu pasado no determina el presente que vas a tener hoy, porque llega un momento en que lo que vas a hacer de tu vida está en tus manos, en tu poder. Y me encanta y quiero recalcar, no, pero también quiero recalcar cómo casi todos nuestros invitados, Katy, casi todos nos han dicho: he ido a la psicóloga, sí. He ido al psicólogo a trabajarlo, porque la gente tiene tan pegado ese estigma de que ir al psicólogo significa que vos ya no podés, como vos no vas a poder resolver, pero la vida hoy en día está pesada y las heridas que cargamos están pesadas porque a veces ni nos percatamos. Y una herida como la de mamá, imagínate vos teniendo diferentes rostros, que me digas que antes de los 6 años no te acordás de nada, cuando a partir de los 4 uno ya va creando memorias que sí vas a recordar. Ahora, tu mamá te trae y vos no preguntabas por tu tía, o sea, vos no decías, y no mi mamá, no te acordabas. Claro, yo fíjate que mi primer recuerdo es cuando ella me traía para Costa Rica con papeles de un primo que era tico, o sea, me trajo ilegal, irregular. Sí, por la frontera pasabas con papeles de tu primo. Con la frontera pasaba con un primo que yo en este momento no lo conozco, solo me acuerdo que se llama Hansel. Ajá. Porque recuerdo que ella me decía, si te pregunta la policía, vos sos Hansel y yo soy tu tía. Ajá. Y yo me acuerdo que porque allá por la cruz se sube siempre el policía de frontera, y me acuerdo que ella mostró una partida de nacimiento y solo, a mí no me preguntaron, era un niño, jamás me iban a preguntar, pero yo me acuerdo que yo solo le dije, soy Hansel, ella es mi tía. Yo venía repitiendo lo que ella me había dicho. Entonces ese es mi primer recuerdo de infancia. Posiblemente tengo otros recuerdos que he ido construyendo cuando veo fotografía, cuando mi mamá me cuenta. O sea, yo ahorita yo recuerdo que yo recordé mi graduación de kinder porque mi mamá me enseñó una foto. ¿Tu mamá, tu tía? Mi mamá, mi tía. Ah, tu mamá, tu tía. A quien yo le digo cuando Ajá, para que lo entiendan, cuando yo digo mi mamá es mi tía. Ajá. Yo digo Isabel para mi mamá biológica. Porque la trato como una amiga. Fíjate que para mí, ella es, como nunca ha estado como mamá, para mí es una muy buena amiga porque está ahí, pues al menos para escucharme, para chilear, para salir, y fue la que me recibió en el exilio. Y si verlo así te ayuda a sanar, también. También. ¿Fue la que te recibió, perdón? Aquí en el exilio. Ajá. Sí, porque ella vivía acá. Claro. Cuando yo me vine, ella fue la que... O sea, yo la busqué a ella porque no tenía dónde más estar. Pero digamos que cuando vos te regresás a Nicaragua, ¿qué edad tenías? 8 años. Ah, fueron 2 años que 2 años que estuve acá. Bueno, para mí esos 2 años... 2 años que pasás a estar con tu familia materna, con la que no habías convivido, con la que todo era nuevo, y luego cómo hace un niño de 10 años va y dice, hola, buena, doña Carlota, me recibe. Claro, lo que pasa es que en esos 2 años de los 8 años a los 12, yo visitaba todas las tardes a doña Carlota, porque era una adulta mayor. A ver, yo me recuerdo que era adulta mayor, pero no era tan mayor, tenía 50 años. Ajá. Ahora lo digo, yo no soy tan mayor. ¿Qué te pasa? Pero yo la visitaba todas las tardes porque ella era muy religiosa y ella fue la que me enseñó a rezar el rosario, ella me enseñaba, me enseñó un almanaque. Yo me acuerdo que yo me sé varias cosas del almanaque, las fechas, la luna, cosas así.
porque doña Carlota me las enseñó. Ella estuvo ahí porque era como, a ver, doña Carlota en algún momento creo que ella fue, ¿cómo le llaman? Comadrona. Ella apartera, ella es la que ayudaba a las mujeres del barrio, porque era un barrio muy pobre, a tener a sus hijos en él. Entonces tal vez por esa conexión yo sí recuerdo a doña Carlota porque inicialmente me pagaba por hacerle mandados. Yo le iba a comprar la leche, yo le iba a comprar cuajada, cualquier cosa porque ella no salía, era mayor. Y así fui creando vínculos con ella. Ahí aprendí a tomar café toro con doña Carlota. Estaban vulgareándome el café toro. Este no es toro, este es de Matagalpa. Estamos fachentos bebiendo cafecito de Matagalpa y rosquillas que nos mandaron de la Gigantona. Ese sí es espacio pagado. Felicidades. Sí. Y ahí doña Carlota siempre estuvo en esa etapa de mi vida porque recuerdo que era la que me escuchaba. Yo me acuerdo que yo llegaba, rezábamos el rosario y me empezaba a contar, me empezaba a preguntar, ¿cómo te trata la Nelia? Y yo, que por supuesto era un niño, y me empezaba a llorar, le empezaba a contar. Me decía, no te preocupes, si te querés quedar a dormir, a veces yo me quedaba a dormir donde ella, porque era una señora sola. Más bien llegaste a ser compañía. Sí, llegué a ser su compañía. Yo era el que iba al barrio y le iba a contar, doña Carlota, fíjese que tal chavala no se caiga rico. Ay, pero qué compañía más rica. Mira, te quiero hacer una pregunta un tanto personal, pero a ver, me pongo como en tu posición, ¿verdad? De niño. Cuando yo era niña, yo recuerdo que a mí me encantaba buscar los brazos de mi mamá. O sea, ella llegaba del trabajo a las 7 de la noche, se ponía a ver las noticias y a mí me encantaba irme a sus regazos. Y yo eso lo recuerdo perfecto. ¿Cómo vos, siendo niño, no sentías esa necesidad de buscar los brazos de alguien, recurrías a alguien o sentiste que no estaba lo conectado con deseabas? esa parte? Es que cuando lo buscaba me lo negaban. Entonces, ¿para qué buscarlo con gente que me violentaba? El acercamiento más grande que yo pude haber tenido tal vez con un brazo es con doña Carlota, que en un cumpleaños me abrazaba, o algunas primas, qué sé yo. Pero de ahí, incluso ya cuando yo vengo ya donde mi mamá, ya adolescente, rehusaba que me dieran afecto, porque para mí el afecto significaba agresión. O sea, las personas que debieron protegerme, las personas que debieron darme cariño, eran las que me violentaban. Entonces, cuando yo las buscaba de cierta manera, siempre había algún tipo de agresión de por medio. Habían palabras, o sea, yo desde niño crecí con palabras groseras hacia mi sexualidad, desde niño. Claro, vos tenés definida tu sexualidad desde niño. Claro. Y vos mostrabas gusto, así como ahora que de pronto vemos, por eso te decía, a veces yo te escucho hablar en tus redes y referirte como yo la. Por eso te decía, ¿cómo me dirijo a vos? Porque a veces te miro muy también, muy masculino, pero tus uñas impecables y pintaditas. O sea, nos la gana. La gente nos gana. Nos gana. Obviamente yo grabo Indómitos y el resto de la semana estoy metida en la cocina de la Gigantona, sí. Entonces tengo que andar las chiquitas y así. Yo no lavo ni plato. Pero, o sea, diva, mi amor, antes muerta que sencilla. Pero entonces vos ya mostrabas como eso que te gustaba pintarte las uñas. Pero también es que solo me hablas de puras mujeres a tu alrededor. Sí, fíjate que siempre estuve rodeado de puras mujeres. No recuerdo, o sea, sí recuerdo. Yo tenía primos mayores, había un tío también. Que es que como no necesité la figura paterna, tampoco anduve buscando esa figura en nadie, porque después estuvo mi abuelo, también estuvo el esposo de mi mamá, que de cierta manera como se comportaron como papás, o sea, eran los proveedores, eran los que me aconsejaban, me sacaban cosas así ya de grande. Pero de chiquito estuve rodeado de mujeres. Y las mujeres, a ver, con ellas entendí, con doña Carlota, y lo voy a decir porque ella fue mi gran maestra. Con doña Carlota entendí la fuerza que tienen las mujeres para... Y yo me acuerdo que mi tía, o sea, a los 12 años, como yo era bastante afeminado,
yo recuerdo que mi tía, a esos 12 años, una tía, hija de doña Carlota, me dijo, si a usted le gustan los hombres, no tiene por qué avergonzarse. Viva su vida, protéjase siempre, pero estudie. Claro, siempre me metieron en el tema del poder económico, tiene que estar de por medio. Y por supuesto se me quedó eso en la cabeza. Entonces yo siempre expresé eso, incluso con mis primas, y ahora en mi adultez, mis mejores amigas son mujeres. La mayoría de mis espacios, de mis círculos son mujeres, porque me siento en la confianza, porque como siempre me crié con mujeres. Y la forma en que se refieren a mí, bueno, yo soy homosexual, estoy explorando mi no binariedad. Y por eso es que de pronto me van a ver maquillado, de pronto me van a ver, pero se pueden referir a mí como quieran, yo no tengo problema con cómo se refieren hacia mí. Y por eso van a haber expresiones de las uñas que están feminizadas, pues de cierta manera. Sí. Las uñas, la ropa, y hay momentos que no tengo ni que ponerme, me tengo que poner un pantalón y una camisa de hombre. Me encanta todo a dónde hemos llegado con este tema, porque ahora me surgen pues varias preguntas, pero quiero aterrizar. ¿Todavía seguís en comunicación con doña Carlota? ¿Hablas con ella? Sí. Sí, está viva. Gracias a Dios. Le mandamos saludos a doña Carlota. ¡Qué linda! Si ve esta entrevista, gracias por ser ángel. Hay un montón de personas que han sido ángeles para nuestros entrevistados. Para nosotras tenemos nuestros propios ángeles. Creo que eso nos hace confiar todavía en la humanidad. Todavía hay algo. Y esas personas como doña Carlota nos hace pensarlo. Ahora, ¿cuándo fue o cómo fue a quién la primera vez que vos le dijiste, así como nos lo estás diciendo hoy en día, soy homosexual? ¿A quién se lo dijiste? Así de que esto soy. Mira, yo tuve novias. En la secundaria tuve novia, y recuerdo que a la primera persona que yo se lo conté fue una amiga, Bianca. Ojalá me vea, Bianca, te amo. Está en Estados Unidos exiliada. A la Bianca me acuerdo que la llevé y fuimos a comer a un lado en Rivas, en un lugar de comida mexicana, y le dije, te quiero contar algo. Y me dijo, ¿qué pasó? A mí me gustan los hombres. Pero en ese momento yo decía, me gustan los hombres y me gustan las mujeres. Como una forma de ablandar la situación. Y me dijo, ay, niña, yo ya lo sabía. Y ya después como que ella me ayudó a decírselo al resto de mis compañeros. Pero en mi familia sí fue bastante complicado, porque vengo de una familia bastante tradicional, muy católica. Bueno, ahora varios de mis tías se volvieron evangélicas. No radical, porque no son radicales, pero todavía tienen algunos conceptos que tienen que ir aprendiendo, y que han ido aprendiendo en el camino. A mí, ¿cómo se dieron cuenta mi familia de que yo era homosexual? Porque un tipo en la universidad, ya estaba en la universidad, imagínate que yo llego a Managua, a la universidad, hasta los 18 años me hago de un novio, y resulta que un pleito, el violento en ese momento estaba recién el auge de Facebook. Me subí una foto dándome un beso, estábamos en Tabú, que ya lo cerraron, dándonos un beso, subí una foto y etiquetó a toda mi familia. ¡Qué bárbaro! Ay, no. Yo no me doy cuenta. Yo todos los viernes viajaba, tenía la dinámica de que yo me iba domingo o lunes en la madrugada, con comida cruda, porque mi mamá me alistaba comida cruda, y me regresaba los viernes en las tardes después de clase. Yo regreso el viernes. ¿Y vos no entrabas a Facebook? Yo, no, es que yo no me acuerdo. O sea, el Facebook para mí... Es que al inicio también era como más en la computadora, y por allá. Sí, no como ahora, que estamos siempre conectados. Yo me acuerdo que Facebook yo tuve por jugar Farmville, una vaina de una granja. Entonces yo llego a la casa y me sale a recibir una prima, Tatiana, y me dice, mira, Víctor, Guillermo te hizo esto. ¿Ella ya sabía? Claro, no? Toda la familia sabía, si eso fue entre semanas. ¿Vieron el No, o sea, tu prima que te aborda ya sabía de Guillermo, sí. Ella sí. Sí, toda mi núcleo cercano ya sabía, claro, porque Tatiana era parte de mi amigo, con quienes salíamos, con quienes compartíamos, y era amiga de Bianca también. Todo mi círculo de secundaria era eso. Y Tatiana fue la que me advirtió. Entonces, mi salida fue irme a la casa de un amigo, porque yo vi el rechazo de mi familia, en el sentido de que me quedaron viéndome como que no tenían forma de decírmelo, qué pasó aquí, porque toda como qué decepción. Ajá, sí, claro, porque me vieron con novia.
Ajá. Y de pronto verme que tenía novio, o sea, ¿qué es novio. esto? Boom. Y en pueblo, que pueblo chico, infierno grande, más el Ah, sí, escándalo, claro. amiga. Y más que el tipo no era de mi pueblo, o sea, era de Managua. No lo conocían, o sea, Ajá. era mi segunda vida, como Ajá. como la mujer en el espejo. Ajá. Entonces, lo enfrenté porque, a ver, pasaron 2, 3 semanas que yo dije un momento, ya tengo que enfrentarlo, no tengo por qué andar ocultando esto. Y llegué a la casa y no sé por qué, pero estaba reunida todas mis tías, porque son la mayoría tías, y mis tíos estaban al fondo. No sé qué estaban haciendo, pero mis tíos nunca se involucraron en eso. Mi mamá se me puso a llorar, me dijo que ella me amaba, siempre me voy a recordar y siempre se lo voy a decir porque esa frase que me dijo siempre me marcó. Me dijo, yo lo único que no quiero es que te vistas de mujer. Y yo, ay mamá. ¿Para qué me lo ¿Para dijiste? qué? Me retó. Dios mío, porque camina en tacones mejor Sí. que yo y que vos juntas a mí. Y así, o sea, básicamente a mí me sacaron del closet, me hizo un favor. Porque Sí. posiblemente a lo mejor estuviera todavía enclosetado. Ajá, Posiblemente sí. creo. Claro, porque en esta búsqueda ¿Qué edad tenías? ¿Estabas en secundaria? No, ya estaba en la universidad, tenía 18 años. 18. Ajá. Ya en esto de buscar familia, porque yo no me sentía parte de nada. Porque, a ver, yo había llegado hasta los 12 años, donde ellos. Estamos hablando de 5 años después, empiezo a entender que también son mi familia. A pesar de que no viví violencia, así como agresiones, habían comentarios, entonces en esa búsqueda de familia yo necesitaba que me entendieran. Claro, ya después uno adulto me cuestiono el tema, ¿para qué me quieren? ¿Para qué quiero que me entiendan? Claro, pero era un chavalo que andaba buscando familia. Claro. De hecho, Víctor Manuel, yo tengo una pregunta, ya que escuchamos toda tu historia. Primero, gracias, porque no cualquiera se atreve a destapar estas cajitas de Pandora. De hecho, es sorprendente cuántos secretos esconden las familias, por apariencia, por imagen, por aquí, por allá, y realmente eso no ayuda a sanar, porque cuando no conoces tu historia, justo la repetís. Entonces te agradecemos profundamente que toques este tipo de temas que son delicados y que invitan también a las familias a reflexionar dentro de sus entornos y sus comportamientos, ¿no? Sí. Con todo por ponerle una palabra, alboroto que viviste en tu infancia, porque bueno, una tía es mi mamá biológica luego me roba, luego vuelvo a donde otra familia, luego termino con doña Carlota y luego vuelvo donde mi mamá, que es mi tía. ¿Cómo afecta toda esa situación en la manera de relacionarse Víctor Manuel hoy en día con sus amigos, con sus parejas, en establecer relaciones personales respetuosas, pero que sepa dar y recibir afecto? Sí, fíjate que, a ver, eso me marcó tanto positivo como negativamente, es una realidad. Lo primero es que soy una persona que le huye al afecto físico. Eso es un problema, o sea, y lo estoy trabajando, pero, a ver, no me gusta el afecto, no me gusta que me anden en Costa Rica dicen el chineo, no me gusta, porque me hace sentir vulnerable. Pero positivamente, sí, lo que me pasa es que no permito que alguien violente mis espacios. Sí, porque ya viví tanta violencia que no estoy dispuesto a soportar más. Y cuando me doy cuenta, porque a veces la violencia uno no la ve. Ajá, no la nombra. No la nombra no la identifica. No la identifica. No, uno no la identifica, o posiblemente uno lo sabe, pero pues, ay, va a cambiar. Pero yo no estoy dispuesto a permitir que alguien intente violentarme de cualquier manera. Me ha hecho una persona muy dependiente, independiente, una persona muy independiente, pero también una persona que a veces es muy solitaria. Me hace una persona que soy muy luchador, eso lo digo, o sea, yo busco salir adelante como sea y donde sea, pero también a veces me obligo a trabajar de más. En esto de la gente como te ve te trata, fue una marca bastante grande que dejó en mí, y que me sigue resonando de eso, la gente como te ve te trata, la gente como te ve te trata.
Y aunque he tratado de trabajarla, de ahí es algo, eso me enseñó a sobrevivir. Víctor por eso se convirtió, a ver, yo siempre me he creído que soy, siempre tengo un cierto liderazgo en todos los sentidos, en escuela, en secundaria, cuando yo estaba donde mi mamá, cuando llegué a secundaria, fui presidente de mi sección por 3 años seguidos, fui un dictador, básicamente. Y estás criticando. Ese liderazgo se forjó de cierta manera imponiéndome, porque fue la única manera que yo dije, a mí no me van a violentar. A mí no voy a permitir que nadie más, quien sea, ni mi profesora, o sea, yo era de los chavalos que si una profesora le hacía algo, a tal punto que imagínate que yo no subí a mi graduación, porque me peleé con una profesora, porque le dije en su cara lo que estaba haciendo mal por una venganza de un comentario que yo hice, un chavalo que no sabía que la señora estaba detrás de mí, yo hice un comentario absurdo, porque sí lo reconozco que era un comentario absurdo sobre su hija, y me dejó. Y por eso no subí, pero le hice un escándalo que no tienen idea. Me imagino. Sí, y fui hasta el MINED, terminé, la encargada del Ministerio de Educación en ese momento me entregó ella misma mi título y me dijo, culpano. Porque yo le dije, yo voy a ir. Claro, yo estaba metido en toda esta vaina del movimiento de secundaria, de estudiantil. Pero, o sea, me enseñó a ser muy independiente. Mi infancia, con todo ese burum bum bum, me enseñó a ser muy independiente, a tal punto que yo solo decidí irme para la capital a estudiar y yo dije, como sea, yo voy a sacar mi carrera. Me encanta porque ahí yo quería llegar. Ajá. Estuve en la UCC estudiando comunicación empresarial y relaciones públicas. Pues puchica, me encanta porque ahorita que te estaba escuchando decir todo eso, yo estaba pensando en un audio de Instagram, TikTok, que dice que yo me creo mucho, yo me creo lo que soy. Sí. Si para vos eso es mucho, ese es tu problema, Ese es tu, pero exacto. soy mucho. Me encanta que sintas lo mucho y lo valioso que sos, que te hayas apropiado y encarnado de las palabras, ¿no? De tratar de salir adelante, de ahorrar. Sí, a veces uno es muy cruel y muy fuerte con eso porque no te das a ese in-between de flexibilidad y de relajarte un poquito, pero ahí quería llegar a la universidad porque como un chavalo en este contexto lleno de vulnerabilidades que, bueno, las estás contando, logra estudiar y en una universidad privada. O sea... Sí, pagar $75 para mí mensuales era difícil. Ajá, ¿Cómo eso te iba a hacías? decir, ¿Recurrías ajá. tenías Yo trabajo? Trabajaba. Trabajaba en las noches, trabajaba en un bar de Bello Horizonte, que creo que todavía existe, se llamaba La Veranera, o se llama, no sé. Y así me pagué mis primeros 2 años de universidad, trabajando de noche y los fines de semana. Y en las mañanas me levantaba a ir a clase, o sea, era de... ¿Alquilabas un cuartito? Alquilaba un cuarto de estudiantes a la pura parte de la universidad. Y ya después cuando empecé a hacer pasantías me empecé a meter en medio. Pero también trabajaste en un restaurante de comida rápida. No. En Tip Top. Ajá, sí, en el Tip Top. En el Tip Top, pero eso fue un tantito de 2018. A ver, hubo un momento que me cansé de los medios. Por lo mismo de que... Primero fueron las pasantías y luego fue el Tip Top. ¿Dónde Sí. hiciste pasantía? Estuve en el Nuevo Diario. Ah. Y estuve con Café con Voz. Sí. Cuando Café con Voz estaba en CDNN. Con un señor. Ahí estuve, pero hubo un momento donde yo pensé, a ver, hay que ser muy transparente, me pagaban muy poco y de cierta manera los temas que yo quería hablar, que siempre fue temas de diversidad sexual, no me los aceptaban. Había un bloqueo como, a ver, hubo un momento donde alguien me dijo en el medio, es que eso no vende. Y entonces me limitaba a hacer la nota del programa del día. Y eso me cansó. Y yo dije, no, o sea, con lo poco que estoy ganando, o sea, me estoy desperdiciando. Yo decía, me estoy desperdiciando porque yo puedo hacer mucho más. Y me salió la oportunidad en Tip Top. Fui supervisor de 2 restaurantes, uno en Altamira. Y después me pasaron, no recuerdo cómo se llama, que es la Cuesta del Plomo, creo que se llama. Por ahí había un Tip Top. Y ahí fue cuando llegó 2018 y ya volví a los medios.
cuando Volví. yo decidí que tenía que hacer algo. Empecé con un blog que se llamaba El Informante. Empecé escribiendo temas políticos. A ver, mi primer trabajo, recuerdo que publiqué en ese blog, fue sobre la Marcha de la Diversidad del 2014. Y ahí del 2014 iba escribiendo cada que me daba chance, escribía algún artículo de opinión. Claro, en ese momento yo no sabía que era un artículo de opinión. Lo escribía y de pronto alguien lo veía. Pero era muy chistoso. Me gustaba escribir con sátira. Y creo que eso todavía me marca en mi trabajo. La sanganada. La sanganada, o sea, Ah. me gusta, a ver, en ese momento me burlaba de los partidos políticos, me burlaba de las cosas, y ahí conocí varios blogueros, ahí conocí a algunos que todavía siguen dentro de Nicaragua, y ahí me fui haciendo como campo en las organizaciones, conocí a personas que hoy son mis amigas, conocí a la Damaso, ahí conocí a Frank Martínez, conocí organizaciones como CISA, la Mesa Nacional de Diversidad, que me fueron abriendo campo en formación, porque tal vez me invitaban a algún taller, y me hizo campo en los medios de comunicación. Y ya estando en el exilio, fue que después de que, a ver, yo en 2018 me volvió a contactar Café con Voz, Winston, y me dijo, ¿me querés ayudar? Y también estaba trabajando, como cuando estaba todo esto de los tranques, yo tuve que regresarme para Rivas. Me despidieron de TipTop. En ese momento la mayoría de empresas despidieron Sí. sin goce de salario, o algunos, yo sí me acuerdo que sí nos liquidaron, y nos dijeron, cuando pase todo esto los vamos a volver a llamar. Yo me regreso para Rivas y empecé desde Rivas a mandar información, y a ayudar a una radio local que se llama Radio Rumbos. En este momento ya no es una radio informativa, solo ponen música. Y con ellos pues me abrí campo, pues. Y el tema de las redes sociales nos ha ido un montón en mis redes sociales, que tal vez algún medio me llamaba qué está pasando en Rivas y yo les mandaba algo. Y eso pues me valió. ¿En Nicaragua lograste terminar la carrera? No. Yo estaba en 2018, yo iba a salir, estaba a punto de ya inscribir el curso de grado para hacer el proyecto, pero resulta que en 2020, cuando la pandemia, yo dije quiero retomar mis estudios porque me di cuenta que la universidad había pasado completamente virtual. Fue la primera universidad en Nicaragua que pasó virtual todo su pensum, y resulta que me di cuenta que me habían borrado todo mi registro académico, no existía para la UCC, y resulta que las personas que me habían dado clase, todas estaban en el exilio, entonces no había forma de decir, a ver, tampoco estaba en Nicaragua como para decir voy a reclamar por Claro. eso. Y no solo lo hicieron conmigo, lo hicieron de esa universidad, fueron como 4 estudiantes que parece se dieron cuenta de que, algunos porque anduvieron en protesta, otros porque trabajábamos en medio, o porque públicamente nos oponíamos a lo que estaba sucediendo, y nos borraron nuestro registro académico. Sé que uno de mis compañeros, José Morales, terminó su carrera aquí, lo felicito un montón, y yo estoy ya casi por terminar mi licenciatura acá. Y a eso quería llegar. Quiero rescatar algo que vos mencionaste cuando estabas haciendo tus pasantías, que no te permitían escribir sobre temas de la diversidad. Vos dijiste, yo sabía que era alguien más, yo conozco mis capacidades y lo que podía dar. Sí. O sea, y desde ahí vemos la persona, ¿verdad? Indómita, que sabe lo que quiere y que lucha por eso. Y te felicito por eso, por defender tus convicciones, tus ideales, porque es un tema que se aborda poco. Desde mi lado te puedo decir que tal vez por ignorancia también, pero qué bonito y qué valiente que hay personas como vos que se identifican con esa comunidad y que de una u otra manera están defendiéndose. Entonces te felicito por eso. Y ahí también quería llegar al otro punto que acabas de mencionar de tu carrera. Es cierto que no lo lograste terminar en Nicaragua, que te borraron del sistema por las razones que sean, pero vos viniste acá y decidiste continuar estudiando y comenzaste de cero y estás estudiando periodismo, ¿es cierto? Entonces, comentanos por ahí. Sí, fíjate que, bueno, fue en 2020, después de que yo dije, ya no más, bueno, después de un proceso de sanación del exilio, porque el exilio es bastante complicado, más en los primeros años. Quienes estuvimos desde los primeros años saben que
la pasamos bien difícil, o sea, nos tocaba incluso hacer filas para que nos dieran comida. Algunos colegas dormían en parque. Fue bastante difícil. O sea, yo tuve desde el 2018 que me vine en agosto hasta el 2020, fue esa etapa donde tengo que reinventarme. Y reinventarme significó que yo trabajé en una floristería. Ay, amigo, yo Sí, también. fui barbero también. Una Wow. señora, a ver, uno encuentra ángeles, ¿sabes? Porque una señora en la floristería me dijo, te voy a pagar un curso de barbería y te compro las máquinas si me pintas Wow. el local. Y yo, vámonos, démosle, y le pinté todo el local. O sea, Y, que vos sabés de barbería. sí, Y sí. de flores y de pintar flores. porque pintó. Sí, no, y hacía blower y balayage y todas las cosas. O sea, yo Ay. aprendí de todo esto. Guau. Porque en donde trabajaba, siempre me daban la oportunidad de ir aprendiendo. Y eso Claro. es muy cool. Porque en el lugar en la barbería donde trabajé, era de unos venezolanos que también estaban exiliados. Y estos me daban la oportunidad de si llegaba una señora que iba mal cortada el pelo, anda a cortárselo. Ay, ahí va Víctor, Para que practiques. Ajá, y ahí iba practicando y aprendí, o sea, aprendí. Y de eso viví un tiempo hasta que me encontré con un colectivo de periodistas. A ver, yo lo tengo que decir, me encontré con Liliana. Ay, la Liliana para mí claro. fue, Yo también. fue como la mamá del exilio. Y fue la Liliana la que me decía, chavalo, créetela. Chavalo, sos bueno. Por allá cuando empezamos República 18 me acuerdo que nos reuníamos. Yo era el que menos escribía, me acuerdo, porque me daba miedo. Decía, ay no, si todos tienen mucha experiencia, ¿yo cómo voy a hacer? Igual. Y Liliana, me acuerdo de ella cuando estábamos comiéndonos un gallo chorizo, me decía, chavalo, créetela, si vos sos bueno, vos podés hacer más, vos sos Cuando íbamos capaz. a Fito. Cuando íbamos a Fito, ajá. Ah, tienen historia. Claro, Amiga. nosotros somos República 18 Sí, claro, nacimos ahí. y vos sos de esa actitud, siempre fuiste de, quiero escribir sobre estos temas de la diversidad y siempre se te Sí, respetó. sí, en República. Ahí fue donde yo dije, wow, qué bien. Sí. Y ya después emprendí. Pero con lo de la universidad fue que yo dije en algún momento, como yo no me voy a dejar vencer. O sea, por esto mismo de que me repetía como la gente como te ve te trata, yo sentía la necesidad de tener un título. Claro. A pesar de que el título es un cartón, Ujú. pero sentía la necesidad Sí, porque nadie emocional. nadie te puede quitar los 5 años que vos estudiaste. Claro. Nadie Más te lo el puede montón quitar. de cursos que me he Ah, tragado. sí, nadie te los puede quitar. Y entonces, Sí, yo ya puedo dar persona- clase. Sí. Una palabrita ahí que se les escapa y ya se están riendo, miren. Sí. Y a ver, eso fue lo que me impulsó. Yo dije, me acuerdo que conocí a Soy América, que estaba trabajando en ese momento en la universidad donde estoy. Y me dijo, porque fue que como que me invitaron a un encuentro de jóvenes que habíamos sido expulsados de universidades, y abrieron una posibilidad en esa universidad de poder inscribirnos y ayudarnos para traer nuestros títulos de bachillerato. Eh, y así empecé. Empecé desde cero, pero a ver, yo no me quejo de haber empezado desde cero, ¿sabes? Claro. Aprendí un montón. Claro. Y los profesores, yo les agradezco un montón. Le agradezco un montón a la profesora Jennifer, que nunca se me va a olvidar que desde el primer cuatrimestre, cuando yo le conté mi historia, ella todos los martes me invitaba a otro curso de años más adelantados a que yo contara mi historia. Wow. Para que hablara del periodismo, haciendo periodismo desde el exilio. Y así me di a conocer en la universidad, a veces algunos cursos, por supuesto que tengo el privilegio de que podía pagarlo y pagaba un examen de suficiencia y ya lo hacía y me iba adelantando un cuatrimestre más y así. Por eso es que voy un poquito más adelantado, porque si no estoy estudiando Sí. segundo o tercer año. ¿Y cuáles son tus aspiraciones? ¿Querés ejercer en un medio acá en Costa Rica o simplemente querés tener más bagaje y conocimiento sobre periodismo para tu medio intertextual? ¿Qué tenés en mente? Sí, bueno, yo ya tengo un medio, ya son 5 años trabajando con este medio, ya es un medio consolidado de cierta manera en abordaje de diversidad sexual, porque creo que somos los únicos, incluso en la región, que habla 24 horas de temas de diversidad sexual. Nuestras fuentes son de diversidad sexual, hablamos como diversidad sexual.
y nuestros temas, porque también sabemos de que la diversidad sexual no solo quiere saber de nuestros temas, también hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de derecho, de todos los temas porque estamos en todos los espacios. Y bueno, básicamente me gustaría que mi medio fuera sostenible, ojalá, pero no descartaría, fíjate, me gustaría, tengo un medio ahí que yo dije voy a estudiar tal idioma porque quiero entrar a ese medio, porque sí quiero, ¿por qué? Porque creo que yo ya he agarrado mucha experiencia que puedo compartirla con un medio internacional. Y si no, pues aquí me quedo en Intertextual y donde me llamen, porque a veces me piden colaboración de otros países para apoyarles en algunas cosas de diversidad sexual. Los medios nicaragüenses, hay algunos medios que nosotros hemos capacitado en abordaje ético en temas de diversidad sexual, porque lastimosamente antes lo hacían bastante mal. Y todavía me mandan sus escritos cuando van a escribir sobre temas de diversidad y yo soy el filtro de, ¿me lo puedes revisar? A ver si va algo mal escrito, si, porque antes pasaba mucho el tema de cuando había transfeminicidio, ponían el nombre de hombre, alias tal persona. Recuerdo mucho el tema y eso me impactó un montón y se lo dije a la persona del medio cuando asesinaron a Lala en Chinandega, que la mayoría de los medios la nombraron con su nombre de hombre, y fue impactante para mí entender que todavía, a ver, yo lo digo porque yo también me considero activista de diversidad, porque vivo la violencia por ser diverso también. A Lala no solo la mataron los tipos que la mataron, la mató el Estado y la mataron los medios, porque desconocieron su identidad. Ahora ya los medios han venido cambiando, y creo que ha sido por un tema de incidencia que hemos hecho, no solo yo, también organizaciones, activistas que están siempre en pie a, a hablar de nuestros temas, pero me gustaría eso. Vos mencionaste que por ser miembro de la diversidad has vivido violencia. ¿Qué tipo de violencias han predominado? La invisibilización, primero, eso es la violencia más grande que vivimos cuando somos socialmente construidos como hombres, porque lo primero es que te dicen, yo me acuerdo que siempre me han dicho, vos pareces, no pareces de diversidad sexual, eso es lo que me dicen. No voy a decir la palabra que me dicen porque es violenta. Esa o la invisibilización, y no solo en los medios, también agresiones verbales. Yo recuerdo cuando en las calles, no solo en Nicaragua, también en Costa Rica, me han gritado cosas. Y pasa por el tema de interseccionalidades, no solo por ser diverso, también por la forma en que me visto, por mi color de piel, por muchas otras cosas que lo único que reflejan es iba a decir una mala palabra, lo único que reflejan es que la gente no sabe. Y la podredumbre que anda la gente lo quiere tirar. Y eso lo vemos a diario. Si uno anda manejando, bueno, yo no manejo, pero cuando he andado en Uber, la gente se grita y se grita vascosidad porque andan tan aterradas, andan tanta cosa adentro que su momento de tal vez se le cruzó una moto y ya se gritan cosas. Otra de las violencias que creo que yo personalmente he vivido han sido, bueno, la estigmatización, el creer de que por ser de diversidad sexual somos promiscuos, el que nos aparten de espacio es muy cotidiano, pero seguimos luchando. A ver, yo pertenezco en este momento a la directiva de una organización porque yo dije yo voy a hacerlo y yo voy a ponerme adelante, pero muchas otras colegas, muchos otros colegas han tenido miedo por el tema de que les violenten, incluso hasta su forma de ser nombrada. Porque lo dicen públicamente, llámame ella o ella, y le siguen llamando él. Y eso es violencia. Claro. Bueno, nunca he vivido agresiones físicas, gracias al universo he tenido el privilegio de no pasar esa agresión por ser diverso a esta edad de mi vida. Pero la violencia que más me cala, y creo que es por un tema de que, a ver, yo tengo el privilegio de ser dueño de un medio. Y creo que ese privilegio me transversaliza, el que me quita muchas violencias que posiblemente sí están viviendo otras colegas de mi colectivo. Pero si no fuera así, posiblemente estuviera en peor situación de los que estamos en este momento. Un indómito completamente, porque en primera decir
voy a fundar un medio Sí. y que esté siendo, vos decís, quisiera que fuera sostenible, pero ya 5 años se ha sostenido, Sí. el medio se ha Sí. sostenido, y cómo darte a respetar y ganarte ese, yo he estado presente en algunos colegas que tienen la mente cerrada y te quieren batallar y decir que no, que deja de meterle nuevas ideas a las generaciones para hacerlo bonito. Em, y vos, Wow. vos no te pones al mismo nivel de violencia. Vos, No. con respeto, con profesionalismo, con ética, te has ganado que los medios te manden sus trabajos a revisar. Sí. ¿Por qué? Porque creen en tu trabajo, porque saben tu profesionalismo. Y eso pues se nota, los que te conocemos, sabemos, reconocemos al Víctor Manuel talentoso, profesional, muy ético. Entonces esa parte muy indómita de tu parte. Me encanta recalcar todo esto porque justo son las lecciones que queremos compartirle a la gente. Gente, hoy en día yo creo que todos la estamos pasando mal en algo, Ujú. pero es la manera, la actitud. Justo hablábamos hoy, ¿verdad? De la actitud con que uno afronta las cosas. La Katy decía, yo me levanté pero re mal, de mal Porque no humor. había dormido bien. Mi hijo no me había dejado dormir. No había dormido, pero ya luego dije, Sí. me levanté en una casa, en un techo confortable, tengo a mi hijo saludable, pues tengo la oportunidad de un nuevo día y cómo tu chip va cambiando y esa actitud te ayuda Sí. a ver las cosas de otra manera. No sé si vos tenés una pregunta antes de estos temas para pasar a otro o... No sé a cuál tema va. Acabamos de Pregúntenme lo que terminar. quieran, estoy libre. No, bueno, Estoy libre. Sí, mira, vos mencionaste que uno de los tipos de violencia es creer que las personas de la diversidad sexual son promiscuos. Ujú. Entonces, en tu caso, no sé si ibas a ese tema, en tu caso has demostrado que querías una familia, querías consolidar Ujú. una relación de pareja y eso te llevó incluso a casarte. Me casé. Te casaste en Costa Rica porque el país te lo permite. Ujú. Pero sí iba a ir. Bueno, estamos mal. Entonces, sí, o sea, quisiera que profundicemos sobre ese tema de cómo Víctor Manuel decidió casarse. Contanos sobre ese proceso. Viniendo de un Viniendo hogar que de- no era un exacto, matrimonio. Ajá. Exacto. Y además... Y discúlpame, Ah. y quisiera saber si en el matrimonio estuvo tu familia apoyándote. Sí, porque eso es lo que quería decir, fue bien público. Claro. O sea, yo me acuerdo ver en los medios de comunicación, Sí. esto es una celebridad, bebé, Sí. que tiene sus partes buenas y malas, Sí. ¿verdad? Porque después todo lo quieren público. Ujú. Entonces, bueno, ya te dejo ahí. Después vienen comentarios ahí en redes. Ajá, preguntas anónimas. Sigan a Víctor O sea, Manuel. lo que quiero recalcar en esto es que él, que es una persona homosexual, ese tuvo el ímpetu de ser feliz con alguien, formar un hogar, una familia, que se considera que solamente viene de lo hétero. No sé Ujú. si me Ajá, doy a y no, entender. como Sino que no quieren casarse Exacto, tampoco. o sea, alguien que Ujú. quiere consolidar una familia. A ver, lo que pasa es que inicialmente en esto del constructo de que las personas de diversidad sexual somos promiscuos, hay una invisibilización que tiene que ver con la educación sexual. Sí. Nunca nos enseñaron, porque como venimos de familias heterosexuales, nunca nos enseñaron a vivir nuestra vida sexual plena. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo conozco historias que sí han pasado violencias sexuales en sus infancias y eso les marca la vida. Y pues le corresponde, porque a cada quien, no es solo de diversidad sexual, el que tenga una vida sexual plena, existe de todo un poco. Ujú. ¿Por qué me casé? A ver, lo primero es porque el sistema no me iba a decir a mí qué iba a hacer con mi vida. Porque el sistema me ha enseñado, o el sistema me quiso enseñar, a que yo estaba relegado a tener relaciones esporádicas. Y yo dije, no. Si Costa Rica me daba la oportunidad, y tiene que ver por un tema, porque cuando nosotros decidimos casarnos, lo primero que tuvo que pasar es que la decisión fue por salvar nuestro patrimonio. Porque si yo no me casaba, iba a suceder que posiblemente o él se podía enfermar
o yo me podía enfermar o podía suceder cualquier cosa y cualquiera de su familia o de mi familia iba a querer venir a quitarle o a él o a mí todo lo que... Porque eso ha sucedido. Que han construido como pareja. Claro, las cosas que uno construye como pareja hay que resguardarlas de alguna manera. Discúlpame, que eso no pasaría si fuera hombre y mujer, porque se da por hecho de Sí. que se empalma Lo uno. declaran, Bueno, le lo queda declaran ahí. unión de hecho, Ajá. efectivamente, porque ya está socialmente aceptable de que ya haya parejas sin matrimonio. Y legalmente ya está constituido también así. También las relaciones homosexuales se pueden así, amigos. Asesórense. Eso, lo primero es que... y lo segundo que creo que fue un tema romántico, porque como yo nunca en Nicaragua me vi con un matrimonio y vino a Costa Rica y en un año dijo sí lo vamos a hacer, porque no fue una decisión de un presidente, no fue una decisión de unos diputados, fue una decisión de una Corte Suprema que dijo se tiene que hacer. Y les dio un plazo y ese plazo se cumplió y nunca hicieron absolutamente nada y se llegó el día y se hizo en plena pandemia. Sí. Y yo me acuerdo viendo aquella transmisión en vivo De del la primer primer boda, matrimonio, del a las primer 12 de la matrimonio, noche. a las 12 de la noche con una copa de vino, y yo dije, me quiero casar. Claro. Yo dije, me voy a casar. Porque, a ver, en ese amor romántico dije, yo no quiero privarme de eso tan bonito, de que es Claro. una boda. Y lo hice, o sea, mi boda para mí fue espectacular, a mí me encantó. Pomposa. Sí, a mí me encantó. Lo o sea, que vi. Lo que nos compartiste. hay un cierto reclamo de por medio. No, amigo, ya ahora si te casas ya tal vez, pero... Pero sí, yo creo que fue por un tema, primero de salvaguardar el patrimonio que teníamos, y el segundo es que ambos queríamos experimentar eso de un matrimonio romántico. Se vivió, fue muy bonito y se vive muy bonito, y respeto mucho a las personas que no lo quieren hacer, tienen todo su derecho, Claro. pero se vive bonito, porque compartís con tu gente cercana. En mi caso me entregó mi papá y mi mamá biológica. ¿En Ahí serio? un dato interesante. Mi mamá no vino porque es evangélica. Pero ella sí me llamó y me estuvo haciendo videollamadas, porque ella que sí quería venir. Pero O sea, no vino por miedo al rechazo de ella luego, supongo. no, mi mamá O sea, de que biológica... luego su grupo le reclame. A ver, fíjate que fue interesante. Cuando yo me iba a casar, yo ya teníamos 2 años con esta persona, y yo me fui a Limón donde mi papá. Ya tenía... Biológico. Sí, mi papá. Y le dije, tengo una relación y me quiero casar. Se me puso a llorar el viejito y me dijo, ay, yo te amo, que sos mi hijo, que no sé cuánto. Y yo le dije, quiero que usted sea mi padrino. Y me dijo, sí, está bien. Pero me puso una condición. Me dijo, yo te entrego, yo soy tu padrino, siempre y cuando quien me acompañe sea tu mamá, la Isabel. Y él fue, de cierta manera, el que me hizo como conectar un poco más el vínculo con ella. ¿Por qué crees que te hizo esa petición? Él por un tema de que tiene en su cabeza de que papá y mamá me tienen que entregar. Y lo segundo es que O sea, creo... al final sí aceptan tu relación. Sí, los dos estuvieron mis hermanos, primos, mi familia estuvo. Solo tu mamá. Mi mamá, tu mi mamá mamá no tía vino. no estuvo, y yo la entiendo, a ver, y entiendo, pero y a quien culpo es el pastor. Yo lo digo, porque yo me acuerdo que mi mamá me llamó llorando y me dijo, yo quiero ir, pero el pastor me dijo que si iba era un pecado. Ay, Dios mío. Y yo le dije, ay mamá, quédate con tu pastor. Pero sí, me acuerdo que mi mamá, desde un día antes en la fiesta, en la borrachera, porque fue un día antes de la borrachera, mi mamá me estuvo llamando y estuvimos hablando. El día de la boda me llamó y se me puso a llorar, me dijo qué lindo te ves, que no sé cuánto. No me vio de que llevaba el pantalón roto porque se me había rompido. Ay, Dios santo. Un dato interesante. Ay, Sí, quiero no, ver es que fotos. había subido un poquito de peso y Lo yo, forzaste. Los sí, nervios. yo me forcé porque, a ver, muy tonto, yo me compré el traje como 1 o 2 meses antes, porque yo dije, yo voy a entrar en este traje. Ay, y no entró.
tuve que hacer Muy de todo. optimista, subiéndose. No hagan eso. Sí, no hagan eso, por favor, cómprense Tengo a una su historia medida. similar. Y ya, y lo viví y se disfrutó un montón el tiempo que se vivió. Y ahora, ¿cómo es haber tenido una boda tan pomposa, bonita y pública? Porque y fue rimbombante pasar al escenario de la separación y decir, ahora toca vivir un divorcio también de cierta manera público, porque tal vez no lo hicieron noticia como fue la boda, pero es público porque vos ya sos una figura reconocida. Vos ya Cuya sos relación conocido fue en el medio, pública. la relación fue pública. Y yo, que de cierta manera estamos viviendo etapas parecidas, yo no un divorcio, pero lidiar con el público a veces es fastidioso, porque solo uno sabe cómo anda ahí por dentro. Sí. Y a como, fíjate que yo, gracias a Dios, casi no me he encontrado personas imprudentes, nada más solo una. Fue muy imprudente, siento yo, cuando lo dije públicamente en mis historias, porque me dijo como que, ay, qué pesar, yo sí me casé, yo sí logré sostener mi familia, porque por los hijos, y más bien me hizo sentir de que, güey, Wow. entonces estoy siendo mala madre, ¿no? ¿Me entendés? Sí, wow, Como que vaya revolverme psicólogo esa todo. persona. Pero y fíjate que yo no era ni envidia, ni odio, ni tristeza de que me estuviera contando que se casó. Simplemente siento que no era oportuno para el dolor que yo estaba sintiendo. Claro. Entonces, sí me gustaría preguntarte cómo ha sido lidiarlo ahora públicamente con gente que te topas y que te diga, y ya no están juntos. Ajá. No, y la gente piensa que yo no me entero de las conversaciones detrás de mis espaldas. Ay, sí, cuando uno se separa empiezan a Sí. decir, Pero sí ha habido personas, a ver, yo lo primero creo que es, si usted está pasando por una separación, es fortalezca sus vínculos, fortalezca a su red de apoyo. A mí me ha ayudado mis amigas, me ha ayudado mi familia lo ha entendido, y mis amigas han estado ahí cuando las he necesitado. Y creo que eso es lo más importante, el nunca estar solo. Creo que eso es muy importante. En lo que sea, sosténgase, porque si no, te vas a hundir. Porque claro, lo que les decía antes de que empezáramos a grabar, la gente busca bandos y piensa que todas las relaciones terminan mal. O, a ver, el primer comentario que a mí me hicieron, ¿quién se las pegó a quién? ajá, siempre es porque... Y yo, nadie se las pegó a nadie, amigo, tranquilo, no pasó absolutamente nada, solo dos personas adultas, como decidieron casarse, también decidieron separarse. Aquí está el chisme Tampoco completo. es- Usted que lo quería saber en historias de Instagram, preguntas anónimas. Aquí está. está. ¿Quién se las pegó a quién? Nadie. Me encanta porque miren, hoy en día en el foro tenemos público. Este público se estaba como medio durmiendo, Sí. pero donde tocamos el tema, este público se levantó, Sí, claro. se sacudió Y comienza a hacer las preguntas. y ya está gozando. La tengo que andar, es mi vínculo, ¿cómo se llama? Mi sostén emocional. Si no me pongo a llorar. Su amuleto. Qué lindo, sí, tener esa red, ¿no? Qué importante. Claro. Y aunque sean uno o dos personas, tenés que fortalecerla. A ver, yo he establecido, mis mejores amigos en este momento son personas que conocí en el exilio. Que no eran personas que estuvieron antes de, o sea, fueron personas que ya me conocieron en el matrimonio. Y han sido las personas maravillosas que han estado. A ver, si yo les llamo, ya llego. O yo me acuerdo un día, y esto lo puedo decir, yo estaba mal emocionalmente, y esta persona que está aquí pasó una semana conmigo en la casa. Y aunque dormíamos incomodísimo, estuvo ahí conmigo. Y yo jamás voy a olvidar porque fue el momento donde Estabas muy estaba mal. muy mal. Muy mal en el sentido de, yo no estaba solo, pero me sentía, o sea, sentía que había un vacío, como que había dejado algo Claro, amigo, por lo que claro. había luchado, y Claro. eso duele. Claro. Una persona me preguntó en esto de los comentarios anónimos, que no son tan anónimos, así que cuide lo que dice, que si dolía el divorcio.
Por supuesto que duele. Y es el morbo de la gente, ¿verdad? A ver, yo le dije, Claro es como que cortarte un dedo, duele. duele. A ver, es alguien que estuvo, al menos conmigo estuvo 6 años. Sí, me acompañó en mi etapa de exilio, me acompañó en mi etapa de crear un medio, porque también es socio del medio. Claro. Estuvo ahí viéndome crecer, estuvo animándome también cuando me decía, chavalo, también vos podés andar, inscribirte a la universidad, yo te llevo, yo te acompaño, yo esto, yo lo otro. Y estuvo ahí, o sea, era un vínculo, es como... Claro. Y duele perderlo. Entonces, lo que sí le recomiendo a la gente, y creo que estoy siendo bastante repetitivo, es, porque lo vivo y lo siento, es fortalezcan su vínculo, fortalezcan esa red de apoyo que va a ser de mucha ayuda. Me encanta porque, sí, justo las amigas salvan, mis amigas igual estuvieron para mí. Y lo más bonito a mí me pasó es que nadie en este proceso para mí ha estado juzgando, ni mi familia, ni mis amigas. Nadie de que, ¿qué pasó? ¿Y qué por qué? No, simplemente aquí estamos, querés llorar, llora, quieres reírte, vení, no estés sola, hagamos algo, desayunemos, hablemos locuras, pero estemos acompañadas. Y eso ha sido demasiado hermoso, sin juicio, sin morbo. Qué bonito es establecer relaciones sanas, sin Sí. ese morbo, sin ese que chiqui, ¿verdad? Siempre bajo el respeto, bajo la confianza, eso me gusta. Y otra cosa que quiero recalcar es lo que mencionabas de que la gente está súper mal acostumbrada a creer que las relaciones terminan por una infidelidad o que cuando terminan es de ley que te lleves mal. O sea, la gente es de ley que vos te tenés que llevar fatal. Y es más, yo no me llevo mal, pues solo he tenido 3 novios en la vida. Archita, mi amor. Pero yo no me llevo mal con ninguno, ni con sus familias. Hoy en día, pues les felicito para sus cumpleaños, nos saludamos. Si alguien no me habla es porque realmente no ha querido hablar, pero nunca ha habido ninguna batalla. Y creo que eso habla de mucha inteligencia y De mucha madurez que uno tiene Claro. que desarrollar. ¿Cómo es, Víctor Manuel, transformar ese vínculo? Porque vos me decías algo interesante, somos socios. Me ayuda en lo último que quisiera tocar, es que ahora también estás estrenando podcast, es que te ayuda en el podcast también. Entonces, ¿cómo es se llama el transformar? Veneneando con la Damaso. Veneneando con llegó la Venga, Damaso, llegó algo. sí. ¿Cómo es transformar el vínculo? ¿Cómo es transformar esa relación de amor de pareja a un amor de amigos, respeto Compañeros socio? de trabajo, Ajá. socio. Fíjate que se va haciendo en el camino. A ver, todos estos meses que he estado separado y que nos seguimos viendo, se va forjando. Lo primero es poniendo límites. Como recordar que vos y yo ya no somos pareja. Nosotros establecimos un acuerdo y es cuando vayamos a hablar de temas personales, por favor no lo hagamos ni en el espacio de trabajo ni lo hagamos en público. Si vamos a tener que algo, por ejemplo, nosotros tenemos mascotas seguimos manteniendo a las mascotas, Es por el ejemplo. hijo, es el Entonces, hijo. son nuestros hijos. Sí. Y Ay, qué bonito, porque no hagan pleito con las mascotas no, tampoco. pobrecito, sí, pobrecito. Los Ellos perros, pues, sufren sí, también, claro. claro. Y, pero sí, yo creo que se empieza por poner un límite, porque, a ver, son dos cabezas que piensan completamente distinto, pero son dos personas adultas. Si no hubo algo tan fuerte como para decir mejor cortar, porque hay vínculos que sí, amigos, si su vínculo Claro. fue violento, córtelo Exacto. Claro. de Y todo. eso quería comentar Ujú. cuando... Pero si mencionaste el vínculo lo- terminó porque dos personas adultas decidieron separarse porque ya a Por ver, X o Y. por aquí oye, a ver, yo recuerdo y lo voy a decir transparentemente, Frank y yo dijimos, ya nosotros ya no funcionamos como esposos. Somos muy buenos socios. Somos muy buenos, a ver, él es muy buen empresario y yo soy muy sindicalista. Entonces, hacemos ese balance. Guau, que mucho parecido. Entonces, eso nos ha ayudado a tener ya por 5 años una empresa. Y el establecer el acuerdo de si vamos a tener que hablar o a tomar alguna decisión, porque hemos tenido que tomar decisiones fuertes a lo largo de estos meses que estamos separados,
lo hemos sabido hablar. Creo que es un tema de, a ver, yo creo que nosotros tenemos la ventaja de que somos bien conscientes de la decisión que tomamos. Tratamos de decirles, a ver, lo primero que hicimos cuando nosotros habíamos decidido separarnos, nos dimos un tiempo, aún viviendo juntos, y nos fuimos donde las personas que estuvieron junto con nosotros desde el inicio, para que, a ver, personas adultas mayores, por ejemplo, nuestra madrina de boda, se lo fuimos a decir nosotros y agarrados de la mano y le dijimos, Carmen Emilia, nos vamos a separar. Para que no se sienta mal, seguimos siendo amigos y seguimos yendo a comidas con Carmen Emilia. A veces una vez al mes nos encontramos con ella y somos muy buenos amigos. O sea, tenemos un vínculo de señora bien fuerte. Señora de las lomas. Sí, más o menos. Y resulta que pasa primero por ser bien maduros. Creo que eso, ser bien maduro, el entender de que si ya lo decidiste, pues podría haber vuelta atrás, pero no hay vuelta atrás cuando ya lo decidiste, al menos en mi caso, y hablarlo todo. Creo que ese fue nuestra ventaja, que nosotros cada cosita que no nos gustaba lo decíamos, cada cosita que nos gustaba también lo decíamos, y cuando ya decidimos, pues lo hablamos muy transparentemente, incluso, y aquí lo voy a decir, y es la primera vez que lo digo, nosotros decidimos separarnos en una cena de aniversario de boda. Wow. ¿Cuántos años lograron tener? 5 años juntos. Wow. En la número 5 dijeron ya. Número 5. Sí, dijimos como, es que realmente no funcionamos, somos muy buenos amigos y brindamos. Gente, wow. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso, porque siempre he creído que las relaciones de amor, que el amor se transforma y no se tiene que acabar el amor, se puede transformar, y que no hay que cerrar ciclos de manera violenta. Cuando usted vea que ya no funciona, no hay que estirarlo tanto, porque es cuando uno lo empieza a estirar y estirar y estirar que se rompe completamente. Y después ni se soporta. Ajá, entonces mejor sostener un vínculo, pues cuidarlo, porque qué bonito, siento que lo que hicieron fue cuidarlo, decir, logramos hasta aquí, qué bonito, cuidemos esto, cerremos esta etapa y seamos amigos. No, seamos y lo socios. bonito también de que ustedes querían vivir una boda, esa parte de que mencionabas romántico, tienen todo el derecho de vivirlo, sí. Y así como lo construyeron y que la gente tal vez puede cuestionar y tan brum bum bum, tanto que hicieron para terminar en divorcio, pues me parece que es lo más sano. Pero lo pagué yo. Ay, mi vida. Tome nota, ¿quién pagó? No, es que sí, gente. Claro, y me parece lo más sano y correcto que así como inició, pues así terminó. Sí. Así terminó. Y eso también demuestra que hay madurez independientemente de la persona, hombre, mujer. A mí la gente a veces, como seguimos trabajando juntos, a veces nos ven haciendo transmisiones juntos y que saben que ¿Ya estamos volvieron? separados. Lo primero que me preguntan es, ¿ya volvieron? Ajá. Y no, estamos trabajando, somos colegas de trabajo. ¿Y qué? Yo no podría. Ajá, sí, ¿cómo podés? Y si lo ves con alguien, ya lo saludo a la otra persona, ya. Si me invitan a comer, también voy. Eso es ser una persona madura. Pero como también ha habido gente que tal vez se me han acercado muy éticamente para preguntarme, no quiero ser grosero, pero ¿qué está pasando? Que fueron tal vez personas que nos acompañaron hace poco, un amigo adulto se me acercó y me dijo, Víctor Manuel, ¿qué pasa con vos y Fran? Que los veo tan distanciados. Y le digo, es que estamos divorciados. Pero no me habías dicho. Y yo, es que no tengo por qué decírselo. No tengo hay que andar un rótulo aquí. Y yo le dije, le dije, gracias por ser ético y no preguntárselos a terceros que posiblemente lo iban a desinformar. Me vino y me lo preguntó a mí. Sí. Pero yo me he dado cuenta de personas que pues andan ahí en sus cositas, pero está bien. Como dicen ustedes, si la boda fue pública, posiblemente van a querer que den una explicación, pero a ver, yo primero no tengo el dinero como para decir, no soy un empresario para hacer una carta pública y decir me divorcio por esto, no, tampoco. Y los bienes se van a repartir así. Pero entonces, más allá de una separación, ya legalmente hay un divorcio de por medio. Todavía no. Ajá. Todavía no, porque estamos esperando un proceso legal mío para poder proceder con... A ver, él fue muy consciente, ahorita que estoy pensando, él fue el que me dijo, primero espera que pase eso
para que podamos firmar el divorcio. Porque él me dijo, yo no estoy apurado a firmar nada, y yo le dije, tampoco estoy apurado a firmar nada. Qué bonito. Qué bonito que las relaciones, si empiezan con mucho amor, terminen con mucho amor. Y Creo no hay que posibilidad. yo sabía que una pregunta de mi amiga. A ver, a la persona que se lo encuentre, a la persona que establezca una relación con él, le digo que se va a llevar una persona maravillosa. Porque es una muy buena persona para compartir, es muy buen amigo, y sobre todo es una persona que escucha mucho. Qué bonito. Y eso era lo que andaba buscando en mi momento. A ver, establecimos una relación cuando yo recién estaba exiliado. Necesitaba que me escucharan. Claro. Y él estuvo ahí para yo llorarle. O sea, él se tragó mi exilio completo desde que me vine. Porque nos conocimos recién, yo me vine. Y ahí estuvo, pues. Y creo que este vínculo, porque va más allá de haber tenido una relación, haber tenido un matrimonio, no, es que creamos una amistad de por medio. Creamos, aunque no se crea, la amistad es duradera, más allá de que si durmieron juntos, más allá de que si tuvieron una relación, más allá de los problemas que todo mundo tiene, hay amistad de por medio, y creo que eso es lo importante. Y hay esa que es la rescatar. base también en una relación. Y las ser relaciones amigos. sanas se construyen, o sea, no es que, ay, mi amiga más eterna, no nos vamos a pelear, o sea, no, hay que estar conscientes que todos somos adultos, todos tenemos problemas y todos vamos a enfrentar Así que no te sorprendas ciertos cuando roces. peleen. Yo se lo dije cuando hablamos del podcast, te estoy haciendo esta propuesta con mucho miedo porque trabajar juntas, relacionarte más en otro ámbito implica que puede ser que nos peleemos. Y está bien advertir. A ver, yo le advertí Sí. a mis mejores amigos cuando me dijeron, vámonos a vivir juntos y juntas. Y yo les dije, no, porque yo me conozco. Yo en las mañanas, si no he tomado café, puedo Te puedo hacer... sacar el cuchillo. puedo decir cualquier barrabasada y te voy a herir. Entonces preferí mejor buscar a mi hermano, y mi hermano me dijo, claro que sí, pues rentemos juntos. Pero yo sabía, o sea, más bien si me iba a vivir con mis amigas, yo sé que íbamos a terminar, pero matadas. Y mejor así, mejor cuidar tus vínculos. Entonces yo le dije, Katy, por favor te lo suplico, si me decís que sí, en algún momento de alguna inconformidad, yo me conozco, yo sé que soy súper dispersa, yo sé que en este momento tenía que hacer algo y termino haciendo otra cosa completamente diferente. Entonces, como ya conozco mis debilidades, mis puntos que no son lo más bonito mío, pues yo le dije, decime por favor, con honestidad, y hablemos. Incluso cuando yo no ando en mis mejores días, yo llego al negocio, a las gigantones les digo, oigan todos, no estoy bien hoy. Me disculpan si hablo mal, si contesto mal, no es mi mejor día, pero me va a pasar. Nada es personal. Hoy nada se lo tomen personal. Y creo que eso tiene que ver con la comunicación, Claro. que tanto nos cuesta hablar a las personas en sí, relacionarnos. Pero te agradezco mucho, Víctor Manuel, cada una de las lecciones que nos has dejado hoy en este episodio. Sí. Tu manera indómita de ser, de verdad, para que sepan un poco del talento también. O sea, se lanza unos shows de stand-up que yo he tenido Sí. la oportunidad de Ah, yo verlo. también, ya me acordé. Ay, ¿verdad? Sí, un Una campamento. cagadera de risa. Hace unos shows de canto también con ese vestido que de niño le impidieron ponérselo. Se lo pone con Ahora sí. todo el lujo y pues les digo, camina 1000 veces mejor que nosotras con una manera sexy, natural, Los tacones. unos taconotes. Entonces es súper talentoso, sin embargo nada de eso le quita el profesionalismo luego que tiene en su medio y la manera, ¿no?, que se ha posicionado acá en Costa Rica. Así Fíjate que una vez me dijo, solo para Claro, con eso claro. de los tacones, recuerdo que una persona periodista, me dijo, no te da miedo que te juzguen, porque eso te resta profesionalismo. Y yo le dije que quien conoce mi trabajo sabe que yo sí soy profesional, y que esto que lo hago por divertirme también, porque este soy yo también, y quien me quiera, quien me lea, quien me escuche, quien me vea, lo va a hacer conociendo a la persona que soy realmente. Y si me pongo tacones, o si me pinto las uñas, y si sea lo que sea, soy yo, y nunca va a cambiar ese Víctor Manuel, y siempre va a ser el Víctor, que el espacio donde esté va a ser el Víctor original, y el Víctor que siempre va a hablar de temas de diversidad.
Me encanta, yo te agradezco de verdad, hay muchas lecciones que podemos rescatar hoy en Claro. día desde esa infancia tan difícil, desde ponerte en tu mente y enfocarte en que vas a estudiar y aunque te borren 5 años de carrera, imagínate volver a empezar, siempre es permitido volver a empezar, Claro. gente, transformar el amor, de verdad que este episodio para mí está lleno de lecciones, pero esto no termina sin la dinámica final acostumbrada y dirigida por mi amiga Katy. Sí. Bueno, te tengo acá 5. 2 son preguntas y 3 frases. Ok. Entonces, pues que ya no seguís, sabes por Ujú. dónde va la dinámica. Entonces, comencemos. Una palabra que defina tu historia. Resiliente. Un dolor que se transformó en Amor. un lugar donde siempre te sentís libre. Con mis amigas, en el espacio donde estén mis amigas, soy libre. ¿A quién quisieras abrazar ahorita? A mi mamá. Sí, ya desde que me exilié. No, sí vino para un cumpleaños y me gustaría abrazarla. Y yo sé, a ver, a veces con este proceso que he pasado, ella es muy fuerte. O sea, mi mamá, que es mi tía, es una persona muy fuerte y yo sé que si ella estuviera aquí conmigo, ella estuviera viviendo conmigo y diciéndome tranquilo, un día a la vez, vos podés. Y a ella, ¿qué tal? Que abrazarla a mi mamá. Y finalmente, una meta que tenés pendiente. Lo primero es terminar mis estudios. Creo que no me voy a dejar vencer por lo que ha pasado. Y que Víctor Manuel fluya más. Esa es una meta a ver, empezar a terminar de desconstruir lo que ya he empezado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ay, no, de verdad, muchas gracias, Víctor Manuel, a ustedes, gracias por vernos. Recuerden que es muy importante para nosotros que nos dejen sus comentarios, sus likes, que se suscriban al canal, que es un pasito súper fácil, solo tocar el botón y seguirnos por todas nuestras redes sociales, incluyendo las redes sociales de Intertextual, que ahí van a poder ver el nuevo podcast Veneneando con la Damaso. Si quieren enviarle preguntas anónimas a Víctor Manuel, también síganlo en Instagram. Pero nada, mi gente, muchas gracias por seguir aquí con nosotras y acompañarnos en cada uno de estos episodios. Sí. Vamos a estar compartiendo una cajita de preguntas en las redes sociales de Indómitos, donde les vamos a consultar a ustedes a quienes les gustaría que tuviéramos acá en este programa, porque pueden existir tantos indómitos e indómitas que todavía nosotros no los conocemos y ustedes sí, y que consideren que vale la pena contar esa historia. Entonces, por ahí les vamos a estar dejando una cajita para que ustedes escriban sus recomendaciones. Muchas gracias, recuerden seguirnos y compartir. Bye.